Y ya, Ya, ¿verdad? adelante. Sí, ya puedes empezar. Bueno, pues ahora sí, empezando y agradeciéndoles de su tiempo y atención, déjenme decirles que la presentación del día de hoy es precisamente un tema que va más allá de los números y de una cuestión de liderazgo, básicamente. Este, realmente es algo que necesitamos nosotros como que tener en cuenta más a esta altura de lo que estamos viendo como entrenamientos, porque en estos momentos o a esta altura de lo que ya pasamos anteriormente, reportes y otras cosas más, también vienen varios aspectos fundamentales para el negocio. Uno de los temas que el día de hoy en esta lámina podemos ver es ese, el liderazgo responsable. Y el liderazgo responsable va de la mano con la duplicación. Entonces, ¿qué es lo más interesante de la parte del liderazgo responsable? De hecho, de ese tema del liderazgo responsable podríamos hacer una plática completita nada más de ese tema, porque el tema del liderazgo responsable va más allá del que el líder o la persona que te invitó en el negocio a veces se vuelve tu secretaria y no es la labor del negocio. Esa es la parte interesante de la responsabilidad, tanto del que te inscribió como de uno mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que definir prácticamente en el tema de liderazgo responsable es saber qué es un líder, los diferentes tiempos o momentos que se deben de dar para definir el tema de qué es un líder, las características. Hay diferentes tipos de liderazgo, hay diferentes tipos de líderes y sobre todo, ¿cuál es el líder que te gustaría ser? Yo creo, y sin temor a equivocarme, que en la mayoría de las personas que se dedican a hacer este tipo de negocios o que ven este tipo de negocios, prácticamente van por la confianza, por el impacto de la persona que te invitó. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser? Siempre queremos ser como la persona que nos habló de la oportunidad, como la persona que nos está hablando en el video, o en el negocio, o en una reunión. Es inspiración. Entonces, esa es parte interesante de lo que es la inspiración. Por eso necesitamos nosotros saber cuál es el líder o el tipo de líder que queremos ser. Si nosotros tenemos definidos cuál es el tipo de líder que queremos ser, entonces podemos identificar las cosas que necesitamos hacer para poder llegar a ser ese gran líder. Normalmente, cuando nosotros entramos a un negocio o queremos invitar a alguien a un negocio y aún no hay los resultados que estamos esperando, porque estamos trabajando en el camino para ello, normalmente nos respaldamos en la persona que está arriba para que nos pueda dar ese impulso de inspiración de que, mira, yo estoy empezando, pero a mí me invitó Mauricio y Mauricio está en un rango de diamante y ha logrado esto y ha logrado esto otro y ha tenido estas experiencias. Entonces, siempre nos anclamos de alguien en el grupo de quien podemos tener ese impacto de liderazgo y de inspiración. Por eso la importancia del liderazgo responsable, porque necesitamos hacer como con los niños, ¿no? O con los que tienen hijos, tener a sus hijos de alguna manera educados o criados a lo que es la independencia, la responsabilidad, porque debemos enseñarle también a la gente en el negocio cómo hacer sus propias actividades, cómo hacer sus propias presentaciones, cómo manejar su oficina virtual, cómo checar sus reportes, etcétera, cómo duplicarnos. Ahí empieza la parte de responsabilidad completamente. Y mejor aún, cuando logramos que esa duplicación de responsabilidad se logre, imagínate las bases o los cimientos de tu organización. Van a ser increíbles porque entonces vas a contar con personas completamente preparadas y que se están duplicando al igual que tú. Es una función bien interesante lo del liderazgo responsable. Y también una de las funciones que me gusta siempre poner el ejemplo de la escuela, ¿no? Del liderazgo es cuando uno está en el colegio, ¿qué es lo que sucede? El maestro te expulsa, te reprueba, te regaña, te saca del salón cuando tú estás copiando la tarea o cuando le estás copiando en el examen a alguien, ¿verdad? Eso es muy común. Entonces, en estos negocios es al revés.
Tienes que copiar. Aquí te tienen que enseñar a copiar. Es parte del entrenamiento. Aprende a copiar lo correcto y lo mejor, para que entonces puedas tú enseñar a otros a enseñarle a otros. Esta frase es muy importante, enseñar a enseñar. Tienes que enseñarle a las personas cómo enseñar. Hay escuelas o hay cursos o capacitaciones que se dedican exclusivamente a hacer que las personas aprendan a dar clases o aprendan a dar cursos. Han oído hablar de, seguramente, porque hubo un tiempo que estuvieron mucho de moda, todavía hay algunos, pero han oído hablar de los cursos estos de coaching y todo esto que está mucho de moda, ¿no? Y hay mucho auge en todas partes del mundo. Pues es igual, tú vas a cursos para que te enseñen a enseñar, para que te vuelvas un coach. ¿Qué hace un coach? Es una guía, es un entrenador, es un capacitador, es un mediador. Entonces, le enseñan a él cómo poder enseñarle a otros. Exactamente pasa lo mismo aquí. Cuando tú empiezas a tener la responsabilidad de tu gente, de tu equipo, de tu negocio, automáticamente tienes que aprender a enseñarles a otros. Y en la función de enseñar va la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a enseñarles cosas correctas. Porque también se da mucho, totalmente, y en estos negocios pues más porque no tenemos un jefe, no se tiene un patrón, entonces tenemos de alguna manera, cuando eres distribuidor, cuando eres asociado, tienes la libertad de poder elegir qué hacer y qué no hacer, pero a muchos se les hace fácil irse por el camino sencillo, práctico y el que no es correcto, haciendo a veces trampas o diciendo mentiras o haciendo recorridos más cortos del proceso de crecimiento y que eso luego no nos da la estabilidad del crecimiento. A veces podemos llegar a decir cosas que ni siquiera son promociones u oportunidades que se han dado como equipo, pero con tal de que la gente pueda hacerme caso, pues puedo caer en esa parte. Miren, en estos negocios está la libertad de poder prospectar, enseñar y duplicarnos, siempre y cuando no afectemos a otras personas. Esa es la parte de la ética también. Hay mucha creatividad, sí, hay muchas ideas, hay muchas opiniones. Lo único que tenemos que cuidar es que lo que vamos a enseñar, lo que estamos promoviendo, no afecte a otras personas. Y ahí es en donde empieza lo que tienes que enseñar. Enseña lo correcto o enseña la manera de hacer correcto el negocio. Porque yo puedo hacer algo, yo como equipo independiente puedo hacer algo en el que tenga a lo mejor un resultado increíble. Pero una cosa es tener un resultado increíble en el momento y otra cosa es tener un resultado increíble que se mantenga, que perdure. Prefiero tener 5 o 6 personas que están constantes, leales, comprometidos, trabajando al mismo ritmo y aprendiendo, que tener a 50 de los cuales el próximo mes ya no van a estar. Entonces, ahí está la clave entre la responsabilidad que tomamos para con la gente que estamos invitando. Además de a la gente que estamos invitando, ¿qué les estamos enseñando? Si los enrolamos a un programa, a un sistema de trabajo y les damos las bases correctas del negocio, podemos hacer las cosas claras desde un principio y créanme, se van a ahorrar muchos, muchos, muchos problemas. Eso es algo que de verdad es inevitable. A veces queremos irnos por el camino más corto, omitimos información, omitimos calidad de la comunicación en cuanto a que las cosas no sean claras y con el paso del tiempo y en poco tiempo se ven los reclamos, los reproches, los conflictos entre la organización y sale más caro porque entonces tu tiempo se va a revertir completamente en estar enfocado a estar arreglando problemas. Cuando si desde un principio lo hace uno correctamente, a lo mejor sí cuesta un poco más de trabajo, pero te apuesto que te va a durar muchísimo más tiempo. Ahí entra la parte de la responsabilidad. Por eso tenemos que ser completamente honestos, responsables y sobre todo responsables en enseñarle a la gente a hacer las cosas, sino que uno las haga. Porque entonces no vas a tener tiempo tú de crecer o de atender a otras personas.
es la parte de la responsabilidad. Responsabilidad propia y responsabilidad de mi equipo o para con mi equipo. Importantísimo este tema y sobre todo muy, muy formal en el aspecto de que esto es un negocio. Saben que mucha gente ve las redes de mercadeo o los proyectos, como en este caso con ASEA. Muchos externamente y muchos que ya están involucrados ven este tipo de proyectos como algo ahí como para mientras, ¿no? O para lo que caiga o para lo que salga o mientras que me llega un ingreso por otro lado o mientras hago otras actividades u otras cosas. Lo que mucha de esa gente que piensa así no sabe o no le ha tocado vivir o no conoce a alguien que lo esté viviendo es de que esto se puede vivir y muy bien y siempre, pero no siempre sucede. Entonces, es ahí en donde está ese tema, ¿no? Cuando hacemos la responsabilidad total de enseñarle a la gente esto con realmente las bases correctas, créanme que se pueden dar una sorpresa si se fijan y si se proyectan a que pueden vivir de un proyecto como lo que es ASEA, a que puedan estar viviendo de esto. Imagínense, simplemente, no vamos lejos, pero una cantidad real, creíble, completamente alcanzable, pero que estén recibiendo un promedio de ganancias semanales de 1,500 dólares semanales. La verdad es muy buena entrada extra a otras entradas que pudieran tener de otras actividades, pero son 3,000 dólares, serían 6,000 dólares al mes. Son buenísimos, buenísimos. Y estoy hablando de unas cantidades que por supuesto se pueden lograr. Y si nos vamos a la mitad de eso, aún así, 3,000 dólares al mes, créanme que no es nada despreciable para un proyecto en el cual si desde un momento, desde un inicio, le dedicas la responsabilidad y las maneras correctas de hacer el negocio. También dentro de lo que es la manera de enseñar lo correcto o de enseñarle a la gente a enseñar a los suyos, empieza también el tema de la duplicación. Si les enseñamos mal, van a aprender mal y van a enseñar mal. Si les enseñamos bien, van a hacer lo correcto. Entonces, la formación y la capacitación, de verdad siempre insisto, es la columna vertebral de estos negocios. Al inicio se dedica más tiempo a la capacitación. Tenemos que dedicar más tiempo a la preparación, a la formación de las personas. Sí sé que es un poco a lo mejor tedioso, aburrido, como en las escuelas, etcétera, pero es necesario porque estás haciendo las bases para tu conocimiento. También esta formación y capacitación hace que te vuelvas tú la atención, la persona de confianza y la persona de credibilidad para tu negocio. Porque ahorita, por ejemplo, están siendo liderados y por supuesto organizados y dirigidos por Mauricio, ¿no? Y desde luego él como líder del equipo, como diamante y responsable de toda la organización. Pero Mauricio no tiene tiempo para dedicarle a todo el mundo la misma cantidad de tiempo y de actividades. Lo ideal es que cada uno de ustedes, como Elvia, Gaby, Amparito, etcétera, todos, Mirta, todos, tengan su propia responsabilidad para sus propios grupos. Esto es el objetivo, ¿saben? Ese es el objetivo. Que haya muchos Mauricios, que haya muchas Elvias, que haya muchas Gabrielas, que haya muchos Amparitos, que haya muchos Robertos, que todos tengan su respectivo grupo y su propia responsabilidad con sus grupos. No importa si Elvia tiene 2 personas o 10, no importa si Amparito tiene 2 o 5. El chiste es que aún teniendo ya una, entra la responsabilidad de cómo diriges a ese uno. Esa misma responsabilidad, esa misma atención y esa misma información que le das a ese uno, tienes que hacerlo con los otros hasta que llegues a 5, 10, 20 o los que tengas. Pero tu trabajo se va a hacer más ligero cuando tomes entonces las riendas de esa responsabilidad. Porque entonces no vas a tener que hacer el trabajo a los 10. Vas a tener que enseñarle a los 10 cómo hacerse independientes y responsables para que cada uno de esos 10 se vuelvan no 10 personas, sino 10 grupos. Y cada uno de esos 10 tenga sus respectivos equipos y su respectiva gente, pero con la misma guía y la misma línea que todos están llevando. Por eso
Dentro de los pasos primarios para arrancar este negocio está precisamente el cómo haces una presentación. ¿Recuerdan que en una de las capacitaciones hablamos de cómo hacer tu propia presentación? De darte tú el tiempo para hacer tus propias presentaciones. Entonces, si tú ya tienes o ya estás practicando y ya estás haciendo tus propias presentaciones, ponlas en práctica. Ponlas en práctica con un familiar, con un amigo, con un prospecto. No importa, no te tiene que salir al 100%. Es más, no hay una presentación perfecta. Siempre hay algo que va a ir cambiando. Y entre más las practiques, entre más veces las hagas durante la semana, más vas a tener experiencia, vas a irla puliendo, la vas a ir haciendo cada día mejor, vas a ir viendo qué te falla o qué te sale mejor, para que entonces le pongas más énfasis a lo que te sale mejor y a lo mejor empiezas a reducir esos pequeños detalles con los que no te sientes cómodo o cómoda, vas haciendo ajustes. Esos ajustes van haciendo que cada vez sea mejor. Cuando tú ya te sientas cómodo o cómoda dando una presentación, una llamada, una demostración del producto, un testimonio inclusive, que puedas ya sentirte cómodo haciendo estas actividades, entonces ahí es donde dices, aquí es, esta es mi presentación, este es mi estilo, esta es mi manera de yo hacer la reunión, y ahí es en donde tú la agarras ya como ejemplo para que cada quien haga la suya, a su propio estilo, con su propio feeling, con sus propias características, la misma línea, pero cada quien a su propio estilo. Y esa es la parte fundamental. Cuando tú haces eso, pones el ejemplo para entonces decir que eres un líder responsable, porque entonces tú no le puedes exigir a alguien o pedirle a alguien, presionarle a alguien de tu equipo para que haga sus presentaciones o haga sus invitaciones si tú no las tienes. Esa es la parte de la responsabilidad también de un líder, porque con todo el derecho y con todo el gusto te van a hacer caso cuando tú predicas con el propio ejemplo. Cuando tú tienes una reunión a la semana, no le vas a decir a Amparito, oye, Amparita, ¿cuántas reuniones hiciste a la semana si yo no estoy haciendo ninguna? ¿No? ¿Cuántos prospectos tiene Selvia si yo ni siquiera tengo uno? Entonces, yo tengo que enseñarles cómo poder hacer con mi ejemplo, con mis actividades, cómo poder demostrar que las cosas se pueden lograr. Es parte de la responsabilidad del liderazgo. Nosotros poniendo el ejemplo, tiene que existir la congruencia, tiene que existir ese liderazgo, porque cuando se logra tener ese liderazgo de responsabilidad, es como un imán. ¿Tú con quién quieres estar? ¿Con el que tiene resultados o con el que nada más habla y no hace nada? Pues con el que tiene resultados. Es más, hay mucha gente que tiene resultados y sin hablar tanto. Hay gente que tiene resultados y que lo hace así como decimos en México, calladitos, calladitos. Y así, perfectamente, el ejemplo perfecto, ahorita mismo, Marco, el rango de oro es buenísimo, es un gran logro. No sé, es parte de un paso más, hay camino por recorrer, pero sin duda Marco nos puede compartir qué pasó el primer día que llegó hacia. ¿Cuándo se iba a imaginar que iba a estar en oro? No importa el tiempo, si tardó 1, 2, 5 o 10 años, no importa. El chiste es llegar. Y cuando llegas, mantenerte. Y cuando te mantienes, es entonces cuando llegas a un sentido de responsabilidad doble. Esa es una parte fundamental. Hace unos días, el día, ¿cuándo fue? Si no me equivoco, fue el martes pasado, hubo una llamada donde nos invitaron a Darrell y a mí para participar, estar ahí como invitados en la llamada en el Zoom de unos grupos de aquí de México, en donde se hicieron unos reconocimientos. Esta semana habrá otras llamadas de otros reconocimientos muy buenos también. Se logró hacer un reconocimiento muy especial de un líder que a lo mejor han escuchado, de ahí está en Estados Unidos, pero tiene su grupo acá en México, y logró el rango de doble diamante. Entonces,
fue algo buenísimo y creo, si no estoy equivocado, porque hablé con él el domingo y fue algo increíble, pero al parecer creo que llegó hasta el triple diamante. Entonces, lo mejor de todo esto, más allá de la comisión, por supuesto, imagínense la comisión, el reconocimiento, todo lo que implica la parte emocional, ¿no? Todo lo que implica el reconocimiento y la satisfacción extraordinaria de llegar a esos rangos es buenísima. Pero algo que yo le mencioné y que va de la mano con lo que estamos hablando ahorita es precisamente esto, el tema de la responsabilidad. Porque tú llegas a un rango, como en este caso Marco, llega al rango de oro. Ahora, ¿qué sigue? La responsabilidad para con tu equipo, para que lleguen a ese rango también. O sea, jalarlos. Que tú seas el que llegaste a este momento o a esta cima o a este escalón para jalar a los demás. Viene una cuestión de responsabilidad. Todos queremos. Por consecuencia, si Marco logra y hace lo que necesario, lo que tenga que hacer para que su equipo logre los rangos que siguen, solito, sin preocuparte y sin ni siquiera voltear hacia arriba, vas a llegar a diamante, te lo aseguro, porque por consecuencia sí funciona en el negocio. Hay un libro que ya les he mencionado antes o lo hemos hablado, que se llama Don Faila y que inclusive Roberto platicaba acerca de este libro, lo platicábamos hace unos días o unas semanas, pero en este libro hay una sección, un capítulo muy en particular que habla de cómo se enciende el fuego en una chimenea. Y ese fuego se enciende, cuando tú enciendes una chimenea, el fuego se pone abajo, no lo enciendes por arriba, porque por gravedad, si lo enciendes abajo, el fuego sube igualito. Tenemos que meter toda la intención, toda la responsabilidad, todo el entusiasmo, toda la preparación y el conocimiento abajo para que por consecuencia suba como la espuma. Y los rangos llegan por consecuencia. Llegan en automático y llegan solitos. Esa es la parte más interesante de estos negocios. A veces se nos llega a olvidar, nos distraemos un poquito, pero hay que tenerlos siempre presentes. Los rangos llegan por consecuencia. La mejor manera de darte cuenta cuando estás haciendo un buen trabajo es cuando estás logrando los rangos, porque los rangos te llegan por consecuencia del impulso y la responsabilidad que tomas para con tu gente. Si se fijan, los temas de las semanas pasadas fueron totalmente técnicos, desde los reportes, la oficina virtual, la página de ASEA, las comunicaciones, cómo poder manejar el camino a bronce, cómo poder calificar a los rangos, cómo manejar tu tienda. Hay mucha información, mucho tema para prepararnos. Es parte de esa responsabilidad. Volvernos un líder, no importa el rango que tengas. Así seas asociado, seas diamante, o el rango que tengas. No importa el rango en el momento en el que tomamos una responsabilidad. Porque lo que importa es el conocimiento que tienes, la preparación que tienes para transmitirle a los demás. El rango solito va a llegar, solito va a llegar. En México manejamos mucho una palabra o una frase que decimos, pues es que eres como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eres ejecutivo plata, pero de chocolate. ¿Qué significa? Que llegaste al rango de ejecutivo plata y no supiste ni cómo llegaste y nada más lo lograste y pues ahí se quedó. Pero a ese ejecutivo plata pregúntale cómo sacar un reporte del detallado de tus comisiones y no saben entrar a la oficina virtual. Entonces, es preferible poder conocer toda la parte técnica y necesaria, básica, porque hay mucho que aprender, ¿eh? Pero es preferible conocer el A, B y C del negocio para guiar a tu equipo y a tu gente, para que se vuelva un equipo responsable y de resultados. Y créeme, el rango, el dinero va a llegar solito. Cuando yo estuve hace años, que estaba yo trabajando como distribuidor, ahí me decían y las revistas y las fotos de la empresa, lo que tú quieras. Pero a mí eso no me sirve. Yo lo que necesito es el dinero en la cuenta.
porque la foto, no porque cada que vea la foto en la revista de la empresa, pues me va a llegar un dinero extra. Yo prefiero los depósitos en la cuenta de mis cheques. Eso es lo que vale. Y cuando el dinero llega en tus cuentas, créeme que hasta el rango se te olvida. Eso es lo que importa. Por eso el rango llega solito cuando empezamos a hacer y a tomar la responsabilidad de enseñarle a nuestra gente. Es como con los hijos. Les digo, no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos y nada más me los prestan por ratitos y con eso me basta. Entonces, ahí veo y es parte de una responsabilidad. Es parte de una responsabilidad. ¿Qué es lo que ustedes quieren para sus hijos? Pues lo mejor. Son la guía para ellos en responsabilidad, en conducta, en cómo desarrollarse en la vida, cómo poder aprender de las otras personas, cómo poder llevar un camino correcto, valores, principios, educación, etcétera. Igual pasa en el negocio. Yo quisiera tener una organización en la que pudiera tener 5 o 6 personas que estén perfectamente bien preparadas, que estén perfectamente bien capacitadas, para que en conjunto estas personas y yo podamos ser la guía perfecta y correcta para la gente nueva que va llegando. Ahí es donde entra la parte de la responsabilidad. Créanme que este tema es más de reflexión, es más de tomar ese rol de responsabilidad total en el cual no tenemos otra opción más que hacer lo que nos toca hacer. Hay una frase a mí siempre me ha encantado y la digo siempre o muy seguido en mis presentaciones porque es una frase que me encanta su significado en el diccionario y que es la palabra de disciplina porque la palabra de disciplina, inclusive si la llevas en la vida, pero en la parte militar, también es fuerte, muy fuerte, porque es disciplina significa hacer lo que tengas que hacer, te guste o no te guste, cuando se tenga que hacer. Entonces, imagínate, ponte a pensar en esa palabra de disciplina, hacer lo que tenga que hacer, te guste o no te guste, cuando lo tengas que hacer. Cuando alguien va a un servicio militar y los levantan a las 5 de la mañana y los meten a bañarse en agua fría, no es opción. No te preguntan, oye, ¿te calentamos el agua o no quieres dormirte otra media hora? Igual pasa en la vida. Cuando tomamos disciplina en nuestro negocio, cuando tú eres responsable de tu negocio, cuando eres responsable de tu equipo y cuando eres responsable de tus resultados, tienes que hacer lo que tienes que hacer, te guste o no te guste, a la hora que se tenga que hacer. Y es parte fundamental de hacer de la disciplina una forma de vivir. Una forma de vivir para entonces poderlo transmitir a otras personas. Ahí empieza la duplicación. Créanme, la clave de todo, y yo siempre lo digo, la columna vertebral de esta industria es la duplicación. Todo lo que hemos hablado, todas estas semanas, todas estas presentaciones, el objetivo es duplicar, duplicar y hacer 5, 10, 20, 50 Mauricios en la organización. Tener a muchos que hagan exactamente lo mismo de las cosas buenas que se están haciendo en el negocio, para tener más maestros, para tener más alumnos, para tener a más personas enseñando a enseñarle a otros. Es la clave y el objetivo principal de toda esta labor que estamos compartiendo. Así es de que espero les haya dejado un poquito de reflexión, de conocimiento desde el aspecto de poder entender un poco el papel que tomamos cuando te vuelves asociado, porque no estamos entrando a un proyecto con ASEA para vender botellas, ¿eh? Cuando entramos a un proyecto de ASEA, más allá de las botellas de agua con cloruro de sodio y de moléculas de señalización redox, estamos tomando la responsabilidad de llevar a la gente al siguiente nivel, a una forma diferente de vivir, a conocimiento extra que no sabían. De verdad es increíble. Cuando a mí la gente me pregunta de ASEA, del resultado con mi padre que toma el agua, yo la uso, mi familia, y que me ponen a explicarles qué es ASEA, ¿saben lo que implica? Una responsabilidad hacia lo que estás transmitiendo y lo que estás ofreciéndole a las personas. Imagínense ustedes como asociados, como líderes, pues con más razón, porque aparte de que vas a transmitir esa información, la vas a transmitir inspirando y
e invitando a esas personas a que se sumen a tu proyecto, a tu razón del por qué estar en ASEA. Y esa es una responsabilidad todavía mayor. Así es de que espero les haya gustado y que sobre todo pues hayamos de alguna manera captado o agarrado algunas palabras o algunas frases que nos pueden hacer la diferencia entre un antes y un después a la hora de poder hablar, proyectar o transmitir algo que tenga que ver con el tema de ASEA. Porque el tema de ASEA como negocio, como salud, como proyecto, como una misión o como inclusive alguna actividad que estamos haciendo de un plan B o algo extra, implica una responsabilidad. Y la responsabilidad está en nuestras manos. Hagamos lo que tengamos que hacer para que las personas que invitamos logren sus objetivos. Y eso, por consecuencia, nos va a llevar al siguiente nivel. Así es de que, pues, muchas gracias y espero les haya dejado un poquito de esto. Muchísimas gracias, René, como siempre. Gracias, Roberto.